Porque la situación es la que podría haber sido en una experiencia que para nosotros en la memoria es más cercana en las colonias europeas, en África o en Asia, en el siglo XIX y aún en el siglo XX. ¿Quién había? Los amos blancos y los indígenas. Y los indígenas no es que no tuvieran derechos, sino que no tenían tantos como los blancos. En el Imperio Romano es lo mismo. Los bárbaros que viven en las provincias no son ciudadanos romanos y no tienen los mismos derechos que los ciudadanos romanos. A mí me viene a llamar los indígenas, los romanos se preguntaron cómo llamarlos. Esto es algo ligeramente complicado, pero quiero decírselo de todos modos, porque es indicativo de cómo pensaban los romanos. Los romanos, en un cierto momento, inventan un término, o mejor dicho, extienden un término que ya tenían, para indicar a los habitantes bárbaros de las provincias conquistadas. Este término es peregrino. Es el antepasado de nuestra palabra peregrino, ¿no? Peregrino es aquel que va vagando lejos. Así, peregrinus quería decir esto. Era el extranjero lejos de su hogar. El término nace porque en Roma, cuando llega un forastero, se necesita un término para indicarlo. Y ellos usan peregrinus, lo bonito. Y que cuando los romanos conquistan otro país, deciden que el estatus de los habitantes indígenas se convierte en el de peregrinos. Es decir, los habitantes de un país conquistado por Roma se convierten jurídicamente en extranjeros, en su propia casa. Son los romanos quienes están en su casa, en Galia, en norte de África, en Siria, en Britania, en España, en los Balcánicos. Los romanos siempre están en su casa, es su imperio. Los habitantes locales son extranjeros, peregrinos precisamente. Aquí, esta distinción entre los habitantes del Imperio Romano, entre los ciudadanos romanos, que son, digamos entre comillas, los amos blancos, y los indígenas de las provincias, los bárbaros que habitan en las provincias, es una distinción fundamental. Ser ciudadano te da todos los derechos y todos los privilegios. Si no eres ciudadano, eres un súbdito. Hay un hermoso ejemplo de la diferencia entre ser ciudadano y no serlo en el Imperio Romano. Te lo cuento. Usamos como referencia un texto que muchísimos de nosotros hemos oído nombrar, tal vez incluso leer, pero que normalmente no consideramos como una fuente para la historia romana. Los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta que San Pablo predicaba en Jerusalén y por lo tanto en una ciudad del Imperio Romano. San Pablo predicaba en Jerusalén. Los sacerdotes judíos están molestos. Se dirigen al comandante de la guarnición romana para que lo arresten. El comandante de la guarnición romana tiene sus órdenes: mantener buenas relaciones con las élites locales. Entonces, si los sacerdotes desean que se arresta a este individuo, el comandante de la guarnición romana de Jerusalén procede. San Pablo es arrestado. Lo llevan a la caserna, lo atan al palo para azotarlo un poco como preparación para el interrogatorio. Procedimiento normal. San Pablo se deja atar al palo. Luego, cuando está allí y están a punto de azotarlo, San Pablo se dirige al oficial y le dice: «Ok, pero ¿desde cuándo pueden frustrar a un ciudadano romano sin antes someterlo a juicio?» En este punto, pánico y consternación. El oficial se precipita hacia el comandante. Se da cuenta de que el que hemos arrestado es un ciudadano romano. El comandante se precipita abajo. Pablo siempre está allí atado al palo. El comandante de la guarnición romana de Jerusalén le dice: «Pero me dicen que tú eres un ciudadano romano». Sí, dice San Pablo. En este punto, el diálogo se vuelve surrealista, porque el comandante romano dice: «Yo también soy ciudadano romano y esta ciudadanía me ha costado un montón de dinero». Y San Pablo dice: «No, yo, por nacimiento». En este punto lo desatan, le piden disculpas y le preguntan si por favor puede quedarse a disposición en la ciudad, porque ellos deben informar al emperador en Roma. No se puede tocar a un ciudadano romano sin instruir el proceso en presencia del emperador en Roma. Entonces, tienen presente lo que había sucedido unos años antes en el mismo lugar. Por la misma razón,
a otro que había sido arrestado a solicitud de los sacerdotes porque estaba perturbando, y que sin embargo, cuando lo ataron al palo, no pudo decir: yo soy ciudadano romano. He aquí la diferencia entre lo que le sucedió a Jesús de lo que le sucedió a San Pablo. Es la diferencia entre ser un indígena y ser un ciudadano en el Imperio Romano. Pero sobre esta historia de los Hechos y los Apóstoles me gustaría detenerme más porque hay varias cosas que aclarar. El comandante de la guarnición romana de Jerusalén le dice a San Pablo: yo también soy ciudadano romano. ¿Y cómo es posible? Es muy posible, porque el ejército romano no se recluta solo entre los ciudadanos. Sería un error. Es posible. En el imperio la mayor parte de la población no son ciudadanos, son indígenas y no hacen el servicio militar. Figúrate, claro que lo hacen. El ejército romano está dividido en dos: las legiones, que son reclutadas solo entre los ciudadanos, y las unidades que ellos llaman auxiliares, la otra mitad, que reclutan a cualquiera. Reclutan indígenas, y los romanos no tienen ningún problema en reclutar bárbaros fuera del imperio. Si hay ganas de prestar servicio, los romanos te contratan y puedes convertirte en oficial y hacer carrera. La guarnición de Jerusalén no comprendía legiones, solo comprendía unidades auxiliares, sirias, árabes. Por lo tanto, no ciudadanos. Vale la pena notar que el comandante, al menos él, tiene la ciudadanía romana y le ha costado un montón de dinero, porque la ciudadanía romana se puede obtener de muchas maneras. Pagar sobornos es lo que menos sabemos, pero que evidentemente era lo más común. Pero si ustedes piensan, para terminar con este ejemplo, en San Pablo no era un judío, por supuesto. Era un judío de Asia Menor y es ciudadano romano de nacimiento. Porque en Roma la ciudadanía es un privilegio, distingue a los ciudadanos de los indígenas. No, es algo reservado a ius sanguinis. No hay necesidad de ser romano, de estirpe romana o al menos itálica para ser ciudadano romano. La ciudadanía romana se otorga, pero se otorga con un criterio político. O mejor dicho, con varios criterios. Recordemos siempre las propinas pagadas por el comandante, pero ese es otro tema. Hay un criterio principal. A las personas que cuentan y que pueden ser útiles, se les otorga la ciudadanía. ¿Por qué San Pablo es ciudadano romano? Porque en Tarso hay varias familias de notables judíos o griegos quienes apoyan el régimen romano y a esa gente hay que recompensarla. Y por lo tanto les das la ciudadanía. En todas partes del imperio, los jefes locales que aceptan apoyar el poder romano son además recompensados con la ciudadanía. Se convierten en ciudadanos romanos, se convierten en parte del pueblo dominante, son cooptados entre los señores del imperio. Y esta es una práctica que se sigue en todas las provincias, sin nunca preguntarse, cuando se quiere dar la ciudadanía a un notable, a un jefe, sin preguntarse de qué color es la piel, el cabello, qué lengua habla, a cuáles dioses hace los sacrificios. Lo único que importa es querer ser un buen romano, es decir, apoyar el poder de Roma.